sale en la parte posterior de la cápsula, y ahí es donde emerge por arriba de él el ciático popliteo externo, ciático. ¿La que sigue? Bueno, ahí tenemos ya la cabeza fémur, ¿verdad? Su zona trocantérica, la zona intracapsular, no lo olviden. La intracapsular es el cuello, es la cabeza, y la zona intertrocantérica, ahí es el límite de la zona interarticular extraarticular e interarticular. Bueno, zona trocantérica, es trocánter mayor, trocánter menor, todo esto es la zona trocantérica. Por debajo del trocánter menor tenemos la zona subtrocantérica. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos ya el acetábulo, la pelvis, ya dijimos, todo el ilio, el isquio, el pubis, todo lo que forma parte de la cadera, que la cadera es una articulación coxofemoral. Tenemos ligamentos, aquí tenemos lo que viene siendo la fosa, y cuando realmente vemos que se llena de grasa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando se llena de grasa? Pulvinar. El pulvinar. Pulvinar. Sí, adelante. ¿La que sigue? Espina inferior. Bueno, aquí tenemos el cótilo, el acetábulo, la cabeza, el cartílago, obviamente el cartílago del acetábulo, y obviamente aquí tenemos el cartílago de la cabeza, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la cabeza femoral la vemos a las 6 meses, del nacimiento. ¿La que sigue? Anatomía. ¿Se sigue? Bueno, que sigue. Bueno, no hay otras antes. A ver, pásame más. A ver, otra. No es madre. Ok, bueno, antes. A ver, el otro grupo no tiene, porque faltan otras cosas, Digo, no, el otro grupo no tiene más amplio el tema, o sí o no. Diana. Doctor, es que si se acuerda repartimos los temas, entonces este apoyo le tocaba al B, mi equipo preparó lo de pie y equinovar para hoy. Ok, bueno, pues está incompleto, pero vamos, la que sigue. Bueno, vamos en relación a lo que viene siendo el tema, ¿verdad? El tema. Sabemos la etiología, sabemos las causas, sabemos que hay causas sociales, familiares, tipo congénito, problemas hormonales, las primigestas, o sea, todo lo que ya hicimos el repaso de la etiología. La fisiopatología es muy importante porque realmente la fisiopatología va a haber lo que viene siendo una elongación de la cápsula articular, se va a hacer grande. Si sigue el proceso, pues obviamente se va a formar el reloj de arena, va a haber una constricción en el centro y ahí actúa el psoas ilíaco. Si sigue el problema, pues obviamente se va a formar el pulvinar, se va a presentar grasa, tejido fibroso dentro del acetábulo, y obviamente ahí pues nos va a originar problemas de lo que es la reducción. El rodete, que es lo que está alrededor del acetábulo, primero se vierte y después se invierte, y entonces al invertirse obviamente va a impedir que se reduzca la luxación. Si sigue fuera de la cadera, ya dijimos que la diferencia de luxable y luxada. ¿Qué diferencia hay, Alexia Galaviz, entre luxada y luxable? Alexa. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Qué diferencia hay de luxable y luxada? Era... la luxada es cuando hay una
más bien como una incongruencia en la articulación, y la luxable es cuando, o sea, uno puede provocar la luxación. Bueno, no olviden, la luxada está fuera, es una luxada. Y la luxable es aquella que entra y sale. Esa es la diferencia de luxable y luxada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces, obviamente hay trastornos de partes blandas, hay trastornos de ligamentos, hay trastornos del famoso ligamento redondo de la cadera, hay trastornos a nivel de lo que es los ligamentos transversos, el ligamento de iliofemoral y pubofemoral e isquiofemoral, y todos se elongan. Y entonces realmente esto nos va haciendo una mayor problema de la cadera. Obviamente eso tarda semanas o meses o años. Y también la otra es que si el problema es que si está mucho tiempo la cabeza por fuera, entonces el paciente ya camina y eso va a originar un pseudoacetato. Entonces, secundariamente, esos son los trastornos intraarticulares. Los extraarticulares es acortamiento de los músculos, el psoas ilíaco, los abductores, aductores, o sea, todo se acorta. El glúteo mayor, el glúteo mediano, entonces va a un acortamiento. Dentro de lo que viene siendo datos radiológicos, ¿verdad? Bueno, datos clínicos. Datos clínicos ya vemos que son básicos. ¿Cuál es el de Ortolani, Guillermo Gómez? ¿Cuál es el signo de Ortolani? ¿Lo escuchó? Sí. ¿Cuál es el signo de Ortolani? Habíamos quedado que tenemos varios maniobras que se puede realizar para determinar la displasia. Sí. Y es un signo de entrada de la cabeza femoral desde una posición luxada, apreciándose un plug en la adopción progresiva. Sí. ¿Y elevarlo? Elevarlo, en este caso, aquí se permite reproducir la luxación al presionar la cabeza femoral hacia atrás, percibiéndose este plug. Sí, o sea, hacemos aducción y con el pulgar sacamos la cabeza, ¿verdad? Entonces, ese es el llevar. ¿Y cuál es el de Galeazzi? ¿Cuál es el de Galeazzi, David Gaitán? David Gaitán. ¿Está por ahí? Sí, doctor, una disculpa. El de Galeazzi es el acortamiento, ¿no? Donde se veía la extremidad desigual al nivel de las rodillas. ¿Cómo exploras el Galeazzi? Se coloca el niño de cúbito supino, sí, sobre la mesa y con las caderas y rodillas flexionadas, y así vamos a ver el desplazamiento de las rodillas. Sí, vamos a ver que una rodilla está más baja que otra, ¿verdad? Sí. Claro, si fuera bilateral, pues entonces vamos a estar igual, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y cuál es el signo de Thomas, Salma Ochoa Villagrán? Salma Ochoa. ¿Cuál es el signo de Thomas? Salma. ¿No está? Doctor, ese no sé cuál es. Bueno, a ver, de Yanira Martínez. ¿Cuál es el signo de Thomas? Sí, aquí estoy, doctor. ¿Sí? Es el que se hace flexión de la cadera y de la rodilla. Y se supone que lo normal sería de 90 a 110 grados. Y cuando se flexiona, más bien, y si se hace flexión de la contraria, es el signo de Thomas. No, permítame. Normalmente en una cadera hacemos flexión de cadera y flexión de rodilla, ¿sí? Hasta 130, 140 grados. Entonces, cuando pasamos los 90 grados,
normalmente la pelvis bascula, y entonces hace que del lado contrario flexione la rodilla. Ese es en caderas normales, ¿de acuerdo? Pero si el paciente tiene la cadera derecha normal y la cadera izquierda luxada, entonces hacemos esa maniobra y no hay flexión de la rodilla, ¿sí? Entonces no bascula, bueno, sí bascula la pelvis, pero no arrastra la extremidad contraria. Entonces obviamente no existe flexión de la rodilla. Ese es el signo de Thomas, ¿sí? ¿Y cuál es el de Trendelenburg, Francisco Alvarado? El paciente no puede permanecer de pie estando en una posición con un pie más bien, ¿sí? ¿Cómo lo exploras? ¿Cómo exploras el Trendelenburg? No hay un buen, por así decirlo, relevo con los músculos que están del lado contralateral y se puede notar en el glúteo. ¿Y cómo lo exploras? O sea, dime, hago esto. ¿Cómo exploras el signo del Trendelenburg? El paciente se le indica que se pare en una pierna. O sea, posición monopodálica. Ajá. Y ya después vemos cómo se esté dando la función de los músculos, de acuerdo si es que están... Vamos a partir de lo normal. En caderas normales, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en caderas normales si tú haces la posición monopodálica? Por ejemplo, se ven los glúteos que están a niveles normales, pero cuando es el Trendelenburg positivo, esto se veía que estaban caídos. ¿Caídos los glúteos? No, mire. Yo les decía que cuando hacemos una exploración física en una cadera normal, ¿sí? Y hacemos una posición monopodálica, la pelvis se mantiene horizontal. O sea, no hay ningún cambio. Pero si yo hago esa maniobra en una cadera luxada, ¿sí? Cadera luxada, esa posición monopodálica, entonces cae contrariamente. La pelvis hay un desbalance y es debido a que los glúteos, el mediano y el menor, no está haciendo tensión en la pelvis. Entonces cae y el paciente se voltea hacia el otro lado, se va hacia una escoria al otro lado y hay una hiperlordosis. Ese es el signo de Trendelenburg, ¿de acuerdo? Causas, luxaciones congénitas de cadera. La otra, hay causas también, parálisis de los aductores, parálisis de los músculos. Hay causas neurológicas también, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso nos puede llevar signo de Trendelenburg. A ver, Agundis, ¿qué otros datos clínicos tenemos de luxación congénita de cadera? Agundis Rodríguez. Agundis. ¿Está por ahí? Bueno, ¿sí me escucha, doctor? A ver si adelante. Ay, es que no me agarraba el micrófono. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Qué otros datos clínicos tenemos en luxación congénita de cadera? Pues se puede presentar el miembro acortado, el acortamiento del miembro. Bueno, ¿qué más? Recuerda que vimos los pliegues que se presentan van a estar de manera asimétrica. Sí. Los pliegues inguinocrurales. Bueno, los subglúteos. ¿Qué más? Los glúteos, sí. Subglúteos, perdón. ¿Qué más? ¿Cuál es el signo telescopado? El telescopado, ¿cuál es? Se comprime lo que es el muslo hacia arriba y hacia abajo, se va con las caderas flexionadas y se puede percibir pues una laxitud inusual. Sí, y también tienen que estar aducidas. O sea, tenemos la cadera, elevamos un poco la extremidad, le hacemos tracción, les hacemos reducción y obviamente va a haber un mayor
juego, por decirlo así. ¿De acuerdo? Ujú. Bueno, entonces ya pues todo eso nos va a llevar al diagnóstico, ¿verdad? Diagnóstico diferencial, pues va a ser, ¿con qué hacemos diagnóstico diferencial, Fernanda Ortiz? En diagnóstico diferencial yo tenía que artritis de cadera. Ya se compuso esto. Bueno, ahí está, muy bien, ahí está el signo de Ortolani, el de entrada, el signo de Barlow, la sacamos. La que sigue, a ver, la que sigue. Ahí tenemos el telescopado, ¿verdad? Ahí tenemos el signo de Galeazzi. Muy bien, muy bien. ¿Qué les costaba? A ver, la que sigue. La que sigue, bueno, ahí está el signo de Trendelenburg, ¿verdad? El signo de Trendelenburg, o sea, es aquel, si yo en una cadena normal hago la posición monopodálica, la pelvis se mantiene normalmente, pero si está luxada, obviamente va a haber una caída de la cadera del lado contrario, y entonces el paciente tiende a hacer una escoliosis. Muy bien, la que sigue. La que sigue, bueno, ahí tenemos los pliegues de las rodillas. Muy bien, la que sigue. Digamos que diferencial, la que sigue. Muy bien. Bueno, hay artrosis de cadera, una luxación traumática puede ser, una epifisiolistesis, un tumor, parálisis, etcétera. ¿La que sigue? Bueno, ahí tenemos artrosis, una artrosis de cadera, ya cuando el tiempo ya tiene mayor luxación, mayor tiempo de luxación, obviamente se va degenerando el cartílago y eso es lo que se llama artrosis, ¿verdad? Una artrosis de la cadera. Muy bien, ¿la que sigue? Bueno, ahí tenemos una radiografía de cadera, una cadera normal, ¿verdad? Una cadera luxada. Ahorita vamos a ver esos aspectos. ¿La que sigue? Test de Barlow, ¿la que sigue? Bueno, hay inestabilidad, ¿la que sigue? Bueno, ahí nos va diciendo cómo se va a hacer la maniobra. Muy bien. Bueno, es un video. Esto es. Muy bien. Ahí estamos haciendo una aducción. Aducción. Y con el pulgar luxamos la cadera. La estamos luxando. Muy bien. Ahí se ve el desplazamiento que está teniendo la cadera. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos objetivamente, prácticamente, ahí está luxada. Estamos luxando la cadera. Ahí estamos reduciendo, tracción, aducción, el ortolani. Entonces, esto ahí en ese maniquí lo estamos viendo lo que es una cadera luxada y una cadera luxable. Ortolani. Muy bien. ¿La que sigue? No, tratamiento. Bueno, no hay datos radiológicos. Bueno, regresamos a la que estaba viendo de la primera parte. Sí, ahí vamos a ver la línea. A verla. Ahí es exactamente. Bueno, aquí tenemos las famosas líneas que ya habíamos comentado. Que usamos una línea horizontal, que es la que une el núcleo irradiado de un lado a otro, y la línea de Perkins o de Hombredán, que es perpendicular a la anterior y está más en la parte lateral del acetábulo. Entonces, ahí tenemos 4 cuadrantes: súpero interno, súpero externo, ínfero interno e ínfero externo.
Entonces, ahí tenemos los famosos cuadrantes de Putty, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo la famosa línea de Shenton. ¿Cuál es la línea de Shenton, Carlos Reina? Carlos Reina. Carlos Reina. Está por ahí. Lo sacó el internet y está intentando entrar de nuevo, doctor. A ver, Virginia Vázquez. Sí, aquí estoy, doctor. A ver, ¿cuál es la línea de Shenton? ¿Puedo decirle yo, doctor? Sí, adelante, Salmerón. Es la prolongación del arco interno del cuello femoral con el borde inferior de la rama iliopubiana en un continuo que se rompe en las formas luxadas. Sí, ahí ven en la imagen, fíjense bien, ahí se ven las líneas rojas, la horizontal Hegel-Reiner, la vertical es la de Perkins, hombredad, y si ustedes ven lo punteado, es la línea de Shenton, o sea, en el lado izquierdo es una cadera normal, si ustedes ven, continúa el borde inferior del cuello y se prolonga al agujero obturatriz, ¿sí? En la rama iliopúbica. En cambio, del lado derecho, por el lado derecho de nosotros, tenemos la línea de Shenton discontinua. Entonces, ¿ahí por qué? Pues obviamente porque la cadera está fuera. Y si ustedes ven, ya está haciendo un pseudoacetábulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es en la imagen del lado izquierdo. La imagen del lado derecho, ahí vemos, si ustedes observan, una cadera más pequeña, una cadera diferente a la normal del lado derecho, ¿sí? Y obviamente esa cadera está luxada, ¿de acuerdo? Es la línea de Hegel-Reiner. La línea de Calvet es una línea que va en la parte externa del acetábulo, perdón, no, del ilíaco, y pasa por arriba del cuello, esa línea de Calvet. Y también está, es continua. El cambio en la luxada, que es en la imagen del lado izquierdo, ahí vemos que esa línea de Calvet está perdida, ¿de acuerdo? Y obviamente ahí hay otra línea que es del centro del acetábulo hacia la parte más externa del acetábulo, o sea, del núcleo irradiado, del centro a la parte más externa, y eso con la línea de Hegel-Reiner está el ángulo acetábulo. Y también está la famosa línea de Weber, o el ángulo de Weber, que es del centro de la cabeza perpendicular y del centro de la cabeza a la parte externa de lo que es el acetábulo. Entonces, ahí es la cobertura que debe de haber, ¿sí? Entonces, obviamente, en las luxadas, pues no existe esa cobertura, ¿sí? ¿La que sigue? Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿verdad? Si ustedes ven en la de arriba a la izquierda, está una cadera luxada, ¿sí? Evidentemente, y una cadera normal. Si estamos del lado derecho arriba, tenemos una cadera luxada del lado derecho y normal del lado izquierdo, ¿sí? Y obviamente ahí del centro nos está dando una imagen ahí de artrosis, un problema ahí, el Spingman. ¿La que sigue? Diagnóstico, a ver, la que sigue. Bueno, ya el signo de Barlow, los signos clínicos, la que sigue. Bueno, el ligaliace, el telescopado, la que sigue, de pistón, la que sigue. El tren de Lemur, la que sigue. Bueno, los glúteos, los pliegues, el área perineal también está aumentado, la que sigue. Tenemos que diferenciar, la que sigue. Bueno, artrosis, artritis, problemas de luxación traumática, la que sigue. Bueno, ahí tenemos artrosis de la cadera, ya cartílago desgastado, la que sigue. Bueno, ahí tenemos una cadera luxada y una cadera normal, ¿verdad? En acetábulo, la que sigue. Bueno, la que sigue, no, pásatelo. Tratamiento. Muy bien. Entonces, el tratamiento.
¿Qué dijimos del tratamiento? Rápidamente, Eduardo Álvarez. ¿Qué dijimos del tratamiento? Pues uno de ellos sería arnés de Favic. Sí. Otro sería que usted mencionaba que en zonas donde pues no tiene mucho dinero, no, sería lo que es la técnica de triple pañal, Sí. que también puede servir demasiado. Una osteotomía también puede servir. Bueno, ya. Una prótesis. Primero partes blandas, primero, o sea, obviamente ya cuando metemos osteotomías, cuando ya metemos ya datos quirúrgicos, ya, pues obviamente son ya acciones más severas, ¿verdad? La que sigue. Bueno, ahí está el arnés de Pavlis, ustedes ven, terapia física, abducción, flexión de caderas, flexión 180 grados, y ahí está la clásica correa de tipo Pavlis. La que sigue. Bueno, ahí tenemos uso de yesos. Yesos son pelvipodálicos, ¿de acuerdo? Y eso cuando se hacen reducciones bajo anestesia, se puede utilizar ese tipo de yesitos, flexión y abducción. ¿La que sigue? ¿Es todo? ¿Sí? ¿Guillermo? Está bien. Realmente el objetivo se cumplió. Muy bien. Bueno. Muy bien. A ver, Alejandro Campos. Dígame, doctor. Alejandro Campos. A ver, háblame del pie. ¿Cuántos huesos tiene el pie? El pie, el tarso está constituido por 7 huesos cortos que está dividido en 2 hileras. En la posterior vamos a encontrar el astrágalo y el calcáneo. Y en la anterior, pues vamos a encontrar el cuboides, el escafoides y los 3 huesos cuneiformes. Ok. El conjunto de estos huesos, pues van a estar articulados entre sí, van a formar una bóveda que hacia adelante vamos a encontrar el metatarso. A ver, permítame un momentito. Sí, dígame. Vamos para adelante. Tenemos los 7 huesos, astrágalo, el calcáneo, el cuboides, el escafoides, los 3 cones, hasta el tarso, ¿verdad? Después tenemos, ¿qué sigue hacia adelante? Después de que de escafoides, los 3 cuneiformes. Sí, después. ¿Qué sigue por delante? ¿Qué sigue? Pues los metatarsianos. Metatarsianos. ¿Y después por delante los metatarsianos? Las falanges. Las falanges. Fíjate. Tenemos 7 del tarso. Tenemos 5 metatarsianos. ¿Cuántos hay en total? ¿Cuántos son? 13. No, ¿cómo? 12, perdón. Perdón. Sí, 12. Son 12, ok. Sí. ¿Y cuántas falanges tenemos? Vamos a ver. 5. ¿Cuántas falanges tenemos? 14. 14. Más 12, ¿cuántos son? 26. 26 por 2. 26, son 52. Bueno, fíjense bien, tenemos 52 huesos en nuestros piecitos. 52 huesos. ¿De acuerdo? Entonces, realmente, pues tienen que tener un concepto real de lo que es el pie. Ahora, en la mano, ¿cuántos huesos tenemos en el tarso? ¿Yo mismo, doctor? Sí. 8. 8. ¿Cuáles son? Está el hueso grande, bueno, en orden no me lo sé, pero sí se los puedo nombrar todos. ¿No importa? A ver. Está el grande, el gancho, está el pisiforme, está
El trapecio, trapezoide, el grande, el ganchoso. Está el pisiforme, el piramidal, semilunar y me falta uno. Se me hace que es el escafoides. Así es. Ahí son 8. Sí. ¿Cuántos metacarpianos tenemos? Igual 5. 5. ¿Y cuántas falanges tenemos? 14 también. 14. Entonces, fíjate bien. Ahí tenemos 8. Más 5, ¿cuántos? Ahora sí son 13. Son 13. Más 14. 27. 27 por 2. 54. 54. Fíjate bien. Si sumamos los huesos del pie y los huesos de la mano, sumamos 106 huesos. ¿Sí? Por eso es que en la actualidad el pie y la mano lo consideramos nosotros desde el punto de vista ortopédico como un órgano. Un órgano. ¿De acuerdo? A ver, Anaí Juárez. Sí, doctor, dígame. ¿Cuál es la articulación del isfran? ¿Articulación del isfran? Sí. ¿Cuál es la articulación del isfran? A ver, Arely Cerón. Es el punto donde se unen los huesos metatarsianos y los huesos tarsianos. O sea, a ver, entonces dime cuáles son. O sea, por ejemplo, los metatarsianos lo que sigue siendo, o lo que es primero y segundo metatarsianos, ¿con qué se articula? ¿Con quién se articula? ¿Puedo contestar, doctor? Sí, a ver, Carlos. Bueno, tenemos es la articulación tarsometatarsiana. En la cara anterior del escafoides tenemos 3 superficies, 3 facetas articulares de forma triangular, donde las articulamos con la primera, de adentro hacia afuera, primera, segunda y tercera metatarso. Y luego en la cara anterior del cuboides tenemos 2 facetas articulares para la articulación del cuarto y quinto metatarso. Y esa es la articulación tarsometatarsiana. Es la articulación del isfran, tarsometatarsiano. Y tú mismo, Sandoval, ¿cuál es la articulación de Chopard? Es la articulación mediotarsiana. ¿De quién? Es la primera línea del tarso, que dijimos que es el astrágalo y el calcáneo, con el escafoides y el cuboides. Escafoides y el cuboides. Bueno, realmente es la línea del escafoides, el cuboides y obviamente el calcáneo y lo que viene siendo el astrágalo, ¿de acuerdo? Esto es importante, y les voy a decir por qué. Fíjense bien. A ver, vamos por partes. A ver, Raúl Sánchez. A ver, si tienen una imagen de anatomía, por favor, del pie, para que nos vayamos ubicando, por favor. A ver, apoyo del grupo. Sí, doctor, voy. A ver. Para que vayamos viendo objetivamente y entonces veamos. A ver, Raúl Sánchez. ¿Está por ahí, Raúl? ¿Raúl? ¿O no está? Nos comenta que tiene problemas con su computadora, doctor. Ok, bueno, esperemos que se resuelva pronto. A ver, David Cueto. Sí, doctor. Oye, ¿eres familiar del doctor Cueto? ¿De cuál? Cueto, el internista. Ah, no, doctor. Es que me confunden mucho con el doctor Cueto también, el ginecólogo, pero no, mi papá es anestesia.
Perdón. ¿Tu papá es anestesiólogo? Sí. Ok. Bueno. Creo que me comentó que sí lo conoce, doctor. Sí, claro. Yo conozco muy bien a tu papá. ¿Dónde está trabajando? Ya se jubiló, doctor. ¿Dónde estuvo trabajando? En la 16 y en la 18. Sí, me acuerdo de él. Ahí me los saludos de mi parte. Ok. Muy bien. A ver, Cueto. Pásame el pie, por favor. ¿La que sigue? Un pie, el que quieran, no hay problema. A ver, Cueto. Dime, por favor, el astrágalo, ¿con quién se articula por delante? ¿Qué sigue por delante del astrágalo? ¿El astrágalo, perdón? Sí. ¿Qué se articula por delante del astrágalo? ¿El navicular? O, también llamado... Sí, es correcto, está bien. ¿El escafoides? Así es el escafoides tarsal. No olviden que hay escafoides tarsal y hay escafoides carpal, ¿verdad? Porque tenemos también un escafoides aquí en la muñeca, ¿de acuerdo? En la mano. Entonces, tenemos ahí el escafoides carpal y tenemos abajo el escafoides tarsal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y el que sigue del escafoides quién es? El cuneiforme. El primer cuneiforme. El medial. Primero, segundo y tercer cuneiforme. ¿De acuerdo? Sí. Y delante de esos cuneiformes, ¿quién se articula? Ya serían los huesos metatarsianos. Metatarsianos. Bueno, fíjense bien. Aquí lo que yo quiero es un nuevo concepto de anatomía del pie. El pie, tenemos un pie astragalino y un pie tarsiano, un pie calcáneo, ¿sí? Un pie calcáneo. El pie astragalino es aquel que va astrágalo, el cuboides, las cuñas y los tercer metatarsianos. Ahora, tú mismo, Cueto, el calcáneo, por delante, ¿con quién se articula? Perdón, es que no podía prender el micrófono. Con el cuboides. Con el cuboides. ¿Y quién sigue después del cuboides? Del cuboides seguirían, pues el metatarso ya sería metatarso. Claro, metatarsiano, el cuarto y el quinto metatarsiano y después sigue el cuarto, quinto dedo. ¿De acuerdo? Sí, entonces, desde el punto de vista funcional, mecánico, ¿sí? Llegan las fuerzas de presión, ¿verdad? De carga al tobillo. Y en el tobillo, ahí está el astrágalo y está el calcáneo. Ahí se distribuyen. Recuerden ustedes que las fuerzas de carga se van a través de las trabéculas. Las trabéculas son nuestras autopistas de carga, ¿sí? Entonces, el pie recibe cargas, el astrágalo distribuye las cargas y una carga se va por el pie calcáneo y otra se va por el pie astragalino. A ver, vamos a ver. A ver, Alexa Ornelas. Sí, doctor. A ver, ¿qué es el pie y qué es el tobillo? ¿Es lo mismo? Alexa. No, pues el tobillo ya es la articulación del astrágalo con la tibia. Astrágalo con la tibia. ¿Quién más? Y también ¿qué más? A ver, Aguirre, Fernández, Nidia. ¿Qué es el tobillo? El tobillo sería la articulación tanto de los huesos de la pierna, o sea, tibia y peroné, con
El astrágalo. Fíjense bien. El tobillo es la articulación tibio-peroneo-astragalina. Punto. ¿Sí? Ese es el tobillo. ¿De acuerdo? Y tenemos que diferenciar bien, porque ustedes en la práctica les va a decir el paciente, es que a mí me duele el tobillo. Entonces, y lo que le duele no es el tobillo, le duele el metatarsiano, le duele el calcáneo o los dedos. Por eso yo les los he dicho en clases, tienen que ustedes promover la acción real del lugar anatómico que se encuentra. ¿Sí? Entonces, tobillo es la articulación tibio-peroneo-astragalina. ¿Sí está claro? ¿Sí? Fernanda Peña, ¿y qué es el pie? El pie, pues, es la última extremidad de los miembros inferiores, ¿no, doctor? Sí, pero ¿quién lo forma? Pues lo forman los huesos que nos acaban de decir nuestros compañeros. ¿Cuántos huesos dijimos que tenemos en el pie? 35, 36, no recuerdo. 36, no. No, tenemos 50. 26 en el pie derecho y 26 en el pie izquierdo. ¿Y sí. en total cuántos son? 26. ¿En total? 26 por o sea, 2. Contando las dos, ya serían 52. Claro, 50. Y hablábamos que en la mano son 54. O sea, para que vean ustedes cómo podemos ir comparando áreas. Entonces, el pie es eso. Bueno, fíjense bien. Les voy a dar una introducción de lo biomecánico del pie. Fíjense bien. El pie es una... ¿Sí ven el pizarrón? Sí, doctor. ¿Sí lo ven? Bueno, fíjense bien. Biomecánicamente, el pie se le considera un trípode, ¿de acuerdo? Un trípode. ¿Sí? Fíjense bien, atrás está el calcáneo. Aquí en la parte interna está la cabeza del primer metatarsiano. Y aquí está en la parte externa la cabeza del quinto metatarsiano. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo considera el pie un trípode. Es un trípode. Nosotros tenemos, o sea, nos da estabilidad. Ahorita vamos a ver las funciones del pie. Pero el pie nos da estabilidad. Y entonces tenemos, es como las famosas cámaras, la cámara de cine. La cámara de cine inicialmente era un trípode, ahora es cuatrípode, pentatrípode, o sea, tiene ya muchas, ya las cámaras de cine, ya tienen muchos apoyos, pero inicialmente era un trípode. Entonces, aquí en la unión del calcáneo que está acá y la unión la cabeza del primer metatarsiano es el ángulo, ¿sí? El ángulo o el arco longitudinal interno. Es el arco longitudinal interno. Del calcáneo al quinto metatarsiano es el arco longitudinal externo. Y aquí tenemos el arco transverso. ¿Sí? El arco transverso. Pues esto realmente biomecánicamente nos ayuda a la estabilidad de nosotros, del pie. Y entonces obviamente nos ve, vamos a ver que cuando hay un pie plano, el arco longitudinal interno está disminuido, ¿sí? O no lo tiene el paciente. Y cuando hay también pie plano del arco transverso, ¿sí? Y es lo que con el tiempo se puede originar duricias o ojos de pescado en la planta del pie. Entonces, esto no lo olviden, ¿sí? Biomecánicamente, el pie se le considera un trípode. Calcáneo, la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano, ¿sí? Entonces, esto para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque es donde hay la estabilidad. Y entonces lo que yo les decía, que tenemos un pie calcáneo, y el pie calcáneo es aquel en el cual está el calcáneo. Por delante del calcáneo, ¿qué dijimos que está?
¿Qué está por delante del calcáneo? El cuboides. Cuboides. ¿Y después cuál sigue? Cuarto y quinto metatarsiano. Cuarto y quinto metatarsiano, las falanges, los dedos del cuarto y quinto dedo. Ese es el pie calcáneo. El pie astragalino dijimos que es el astrágalo y por delante ¿qué tenemos? Escafoides. Escafoides. ¿Y el que sigue? Las tres cuñas. Las tres cuñas, obviamente. ¿Y después? Metatarso. Después de las cuñas, los metatarsianos, y después de los metatarsianos, las falanges, ¿de acuerdo? Entonces, biomecánicamente tenemos un pie astragalino y un pie calcáneo. No voy a decir que yo digo que tenemos otros dos pies, no, es biomecánicamente, ¿de acuerdo? No me levanten falsos, ¿de acuerdo? Biomecánicamente. Y eso es lo que yo quiero que comprendan, la anatomía del pie. Y por eso está la articulación de Lis-Fran y por eso está la articulación de Chopard. Porque realmente estas son unas articulaciones muy importantes en relación a lo que viene siendo el pie. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, cuando una persona tiene pie plano, o sea, ya, aunque esté grande, ¿se puede corregir? Sí, hay formas, hay un tratamiento conservador, hay tratamiento quirúrgico. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos pie plano, porque es un tema que se va a analizar, ¿sí? Obviamente el pie plano pues, nos da muchos problemas en la columna, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, alguna pregunta más? ¿Sí está claro esto? ¿Sí? ¿Está claro lo biomecánico? ¿Está claro el trípode? ¿Está claro lo que viene siendo la acción de las articulaciones, los arcos? Arco longitudinal interno, arco longitudinal externo y arco transverso. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Sí, bueno, esto es importante, ¿eh? Es importante porque realmente esto lo vamos a ir viendo a medida que pase el curso, vamos a ir viendo algunos conceptos. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver, ya dijimos que no es lo mismo pie que tobillo, ¿verdad? El tobillo es la articulación tibio-peroneo-astragalina. Ok. A ver, Guadalupe Ríos. ¿Está por ahí? Sí, doctor. Guadalupe Ríos. Sí, doctor, aquí estoy. Sí, doctor, ahí está. Sí está. ¿Está por ahí? Bueno, a ver, Lupita Ríos. Dime, háblame todo lo que sepas del astrágalo. Anatomía del astrágalo. ¿Sí me escucho, verdad, doctor? No te escucho muy bien, ¿eh? ¿Ya me escucha mejor, doctor? Bueno, sí. A ver, Ríos. A ver. Bueno, tenemos que es un hueso corto. Sí. Como ya dijimos, está en la parte más alta de la bóveda tarsiana y por delante vamos a tener que se articula con el escafoides, por arriba con lo que son los huesos de la pierna y por debajo con lo que es el calcáneo. Vamos a tener que tiene 3 partes o porciones. Bueno, vamos por partes. Arriba se articula con, o sea, ubícame, o vamos a ubicarnos. Es un hueso corto, ¿de acuerdo? Y tiene 6 caras, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es como un cubo, ¿verdad? Tiene 6 caras. Una cara superior, una cara inferior, una cara externa, una cara interna, una cara posterior y una cara anterior, ¿de acuerdo? Entonces, hacia arriba, se va a formar la tróclea y va a unirse con la tibia, ¿de acuerdo? El astrágalo es el hueso que más cartílago articular tiene, más cartílago articular, ¿de acuerdo? Bueno, se me va a terminar el tiempo. Ahorita
se va a desconectar, pero ahorita les mando el siguiente link. ¿Sí? Que realmente tiene una gran característica, que si ustedes lo observan, tiene una gran superficie de cartílago articular, ¿sí? O sea, tiene cartílago articular hacia la tibia, tiene unas caras lateral y medial que se articula con el malleolo medial, que es el de la tibia, y una cara externa que se articula con el malleolo lateral, ¿de acuerdo? Y además tiene una superficie articular que se articula con el escafoides, ¿sí? Que es la cabeza, y abajo origina con el calcáneo la articulación subastragalina, ¿sí? Y que realmente ahí tiene una parte cóncava que recibe al calcáneo una cara anteromedial y una cara posterolateral. Por aquí hay que ir viendo la ubicación del astrágalo. El astrágalo, desde el punto de vista anatómico, el astrágalo está arriba y adentro y el calcáneo está abajo y afuera. No olviden esa posición, ¿sí? Normalmente, fisiológicamente, el calcáneo está arriba y adentro y el calcáneo está abajo y afuera. O sea, no totalmente, ¿verdad? Pero sí hay una desviación lateral del calcáneo y el astrágalo está arriba y adentro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más me puede decir el calcáneo, Rivas? ¿Rivas? ¿Ya me escuchan? Sí, adelante, Brian. Es que de repente como que me está fallando el internet, doctor. Sí. Bueno, como ya le mencionaba, tengo que en la parte, en la cara superior, tengo que hay una superficie superior que también se llama troclear y esta es la que se va a articular con la tibia. Sí. Hay una superficie medial que ese se va a articular con el malleolo medial de la tibia. Sí. Y una superficie lateral que esta es la que se articula con el malleolo lateral del peroné. Ok, que es lo que se origina la articulación tibio-peroneo-astragalina. Muy bien. Sí, de la que habíamos estado hablando. Pues en la cara inferior tengo que presentar dos superficies articulares. Sí. Una que está dividida por un surco oblicuo, sí, y que es llamada la ranura o surco astragalino. Sí. La superficie articular, la anterior, esta está dividida en dos facetas secundarias, una posterior y una transversa. Y pues ambas se articulan con el calcáneo. Sí. No sé qué otra cosa me falte. Bueno, y es lo que yo decía, se origina la articulación subastragalina, ¿sí? Indudablemente que ya tú hablaste de la irrigación de la tibial posterior, la irrigación de la dorsal del pie, la articulación de los peroneos, o sea, todo eso nos va a llevar a una circulación del pie. Pero aquí hay una cosa importante, general, de que el pie de, digamos, el astrágalo, es el que soporta toda la carga de nuestro cuerpo. De ahí llega toda la carga de nuestro cuerpo. Y entonces obviamente vamos a ver, cuando vamos pie en las fracturas, vamos a ver que hay fracturas del cuello, fracturas de la cabeza o del cuerpo. Y entonces ahí realmente nos va en lo que viene siendo el cuello. Ahí es donde parte la irrigación y se va a diferentes partes del calcán, del astrágalo, perdón, y entonces obviamente nos va a producir con el tiempo, con trastornos vasculares, necrosis de la cabeza femoral. Muy bien. ¿Qué más, Brian?
¿Ya me escucho? Sí. Bueno, ok. Tengo la cara externa, hay es de forma triangular en la superficie articular. Y vi que tenía relación con la llamada polea astragalina. Y hay un vértice que va a descansar sobre la cara externa más bien sobre la apófisis externa del astrágalo. Así es. Así es. La anterior, ahí exactamente. Ustedes ven, ahí está la cabeza que se articula con el escafoides, el cuello, la faceta peroneo maleolar externa, la apófisis externa, superficie superexterna, la polea astragalina, el canal del flexor propio del dedo grueso. Ahorita vamos a ver todos los detalles, ¿sí? Bueno, ok. Vamos a ver, Sofía Hernández, háblame del calcáneo. ¿Sí me escucho? Sí, adelante. El calcáneo es parte del hueso del tarso, es el hueso más grande del pie. Sí. Se encuentra en la parte posterior del pie y forma lo que es el talón. Sirve para transmitir el peso del cuerpo al suelo y forma una palanca fuerte para los músculos de la pantorrilla. El calcáneo tiene una forma cuboide irregular y tiene 6 caras. Sí. La cara superior sostiene una masa de grasa delante del tendón de Aquiles al que está unido, y la cara posterior se articula con la cara calcánea del astrágalo. La cara anterior se articula con el hueso cuboides, y las otras caras sirven como puntos de inserción para los ligamentos del pie. Bueno, sí, muy bien. ¿Qué más? La porción calcáneo-fibular de los ligamentos laterales sirve para la unión al peroné, y la porción tibiocalcánea del ligamento medial sirve para la unión a la tibia. Bueno, fíjate bien. Ahí en relación porque ya tiene que haber ligamentos. Ok. ¿Cuál es el seno del tarso? El seno del tarso. No sabría decirle, doctor. Seno del tarso. A ver, Salomón Flores. No, doctor, la verdad no había escuchado ese término, no sé bien a qué se refiere. Sí. Es el surco que queda entre las dos facetas que se articulan con el astrágalo, ¿no? Sí, o sea, es un espacio que hay entre el astrágalo arriba y el calcáneo abajo, ¿sí? Y ahí en el fondo tenemos el ligamento en Y, que es el ligamento muy fuerte, ahí es el ligamento, ¿sí? Ese es el famoso seno del tarso. Eso lo vamos a ir observando, lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué más me puedes decir del calcáneo, Jimena Quimiro? ¿Qué más, Jimena? De la cara superior, tiene 2 facetas articulares. La anterointerna se articula con la faceta anterointerna, del astrágalo, y la faceta posterior se articula con la faceta posterior también del astrágalo. Sí, es lo que te decía, se forma la articulación subastragalina. Ok, ¿qué más? Sí. Estas están separadas por un surco que se llama surco calcáneo. Y pues ya lo que dijo ahorita, que ahí está el seno del tarso. En la cara inferior tiene en su parte posterior 2 tuberosidades. La primera, que es la más voluminosa, que es la interna, se va a insertar en el se va a insertar el flexor corto plantar y el aductor del dedo pequeño, del meñique. Sí, del pequeño. Y hay otro tubérculo
que es el anterior. Aquí se van a insertar varios pues, ligamentos. ¿Qué más? En la cara externa, esta es la más plana de todas. Aquí van a haber muchos agujeros vasculares. Y aquí también va a encontrarse el tubérculo de los peroneos laterales, que pues va a estar entre los canales. Bueno, miren, aquí obviamente hay unos ligamentos y ligamentos. Peroneo, lo que viene siendo el peroneo azagrino anterior, peroneo azagrino posterior y el peroneo calcáneo, ¿sí? Que realmente son ligamentos que nos van a dar estabilidad del tobillo. Y en la parte interna tenemos el ligamento deltoideo. El ligamento deltoideo es un ligamento también, el astrágalo, el tibio astragalino anterior, tibio astragalino posterior, y tenemos el tibio calcáneo. Entonces, estos ligamentos, el deltoideo, tiene una porción superficial y una profunda, y realmente son ligamentos que se lesionan cuando el paciente puede tener una fractura o cuando el paciente tiene un problema de lo que es el famoso, pues las luxaciones de grado 3, ¿verdad? El ligamento deltoideo en un joven o un adulto nos puede producir una inestabilidad, ¿de acuerdo? Y ahí está el sustentáculo tali. ¿Qué es el sustentáculo tali, Jimena? ¿Qué es el sustentáculo tali? A ver, ¿le puedo poner una imagen del calcáneo? A ver, por favor. Ahí está. Muy bien. Lo acabo de encontrar. Está en la cara interna. También se llama pequeña apófisis del calcáneo, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. En esta, ahí deja paso al tendón del flexor largo del dedo grueso. En su cara inferior. Y también el tendón del flexor largo común de los dedos. Bueno, fíjense bien. Ahí en la parte interna, ahí van tres tendones. Tres tendones. El tibial posterior, ¿sí? El flexor común de los dedos, ¿sí? Y el flexor largo del dedo grueso, ¿sí? A ver si hay una imagen de la cara interna del calcáneo. A ver, por favor. Bueno, ahí está. Mayor el calcáneo, flexor propio del dedo grueso, canal flexor común de los dedos, bueno, ahí está, y el canal calcáneo, ¿sí? Canal del peroneo corto, bueno, la parte externa, y el peroneo lateral corto y el largo. Ok, bueno. ¿Qué más, Kimiro? ¿Qué más me puede decir? Pues de las últimas dos caras, la cara anterior, en esta hay una saliente, que pues es la apófisis mayor del calcáneo, y ahí se articula con el cuboides. Y en su cara posterior, pues es más amplia, en su parte inferior, y aquí es donde se inserta el tendón de Aquiles. Bueno, en la parte posterior. ¿Qué músculos forman el tendón de Aquiles, Jimena? El tendón de Aquiles son los gemelos, ¿sí? El sóleo y nada más. Ya no. Gemelos, Sí, ya, nada más. Sí. Gemelos y el sóleo. Sí. A ver, vamos por partes. A ver, Elena Arriaga. Elena Arriaga. Sí, doctor, aquí estoy. ¿Dónde se origina y dónde se inserta el músculo, el tibial posterior? No entendí si me dijo el posterior o el anterior. Tibial posterior. Tibial posterior. El tibial posterior. Es que me acuerdo del anterior.
Bueno, a ver del anterior, a ver qué pasa con el anterior. Bueno, este se origina en la mitad proximal de lo que es de la tibia. Sí, en la pierna. Ajá. Ajá, y se inserta cerca de la articulación tarsiana. Sí. ¿Qué función tiene el tibial anterior? Va a flexionar el pie y va a hacer supinación. Bueno, fíjese bien. Aquí lo importante es que en el pie vamos, no hay flexión ni extensión. Aquí le vamos a manejar flexión dorsal o flexión plantar. ¿Sí? Flexión dorsal o flexión plantar. ¿Sí? ¿Sí? Son términos que tenemos que ir ubicando, ¿verdad? Bueno, a ver, Lerma, ¿dónde se insertan, de dónde se originan los peroneos? Peroneos lateral corto y peroneo lateral largo. Lerma, ¿está Lerma? Sí, aquí estoy. A ver. Bueno, el peroneo corto se origina en los 2/3 distales de la cara lateral del peroné. Este se va a insertar, bueno, primero va a discurrir hacia abajo y va a terminar en forma de un tendón, pasando por detrás del malleolo lateral, para luego discurrir hacia adelante y se va a insertar en la cara lateral de la base del quinto metatarsiano. En la base del quinto, o sea, se llama apopsis estiloides del quinto metatarsiano, ¿sí? Así es, sí. Incluso pasa por el cuboides y ahí hay un surco del peroneo lateral corto. ¿Y el largo? El largo, se origina en la cabeza y 2/3 superiores de la cara lateral del peroné. Pues se va a insertar, bueno, primero termina a lo largo, pero en un tendón que va a discurrir por detrás del malleolo lateral, va a cruzar de manera oblicua hacia la cara plantar del pie, se va a insertar en la base del primer metatarsiano y del hueso cuniforme medial. Exactamente. Es un hueso, es un músculo largo, se llama peroneo lateral largo, y van juntos, van juntos, el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo. ¿Y qué función tiene los peroneos? ¿Qué función tiene el peroneo? Bueno, por ejemplo, el peroneo corto tiene la acción bueno, actúa como flexor, pero débil flexor plantar, pero a nivel de la articulación del tobillo. Y por ejemplo, el peroneo largo, va a actuar, va a invertir el pie. No, también es un flexor plantar del pie. Bueno, son el peroneo lateral corto y el peroneo lateral largo son abductores del pie, ¿sí? Y tienen cierta acción de supinación, ¿de acuerdo? Supinación y flexión plantar, ¿sí? Muy bien. El tibial posterior, Israel Muñoz, ¿de dónde a dónde va el tibial posterior? Israel. Sí, doctor, ¿sí me escucho? A ver, el tibial posterior. El tibial posterior se origina a mitad de la cara posterior de la tibia, en como un tipo de membrana, y va a ir a insertarse en el hueso escafoides, específicamente en la cara plantar que tiene ahí con las 3 cuñas, y en la base no me acuerdo si eran 3 metatarsianos, pero era el segundo. No, se va a insertar de preferencia en el tubérculo del escafoides, ¿verdad? El escafoides. Ahí se inserta. Y obviamente tiene ciertas prolongaciones que pueden llegar hasta las cuñas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Y qué función tiene el tibial posterior? Es extensor, supinador y aductor. ADD. Sí, con D.
aductor. ADD. ¿Sí? Es un aductor del pie. Y van juntos, ahí pasan por la sustentáculo tali, pasan por el mayor interno del pie, junto con el flexor común de los dedos y el flexor largo del dedo gordo, del primer dedo, ¿sí? Y también ahí va el paquete vasculonervioso, ahí va la arteria tibial posterior y va también el nervio tibial, ¿de acuerdo? Entonces es una área muy importante y obviamente tiene que ver mucho con lo que viene siendo el pie equino varo congénito, en la fisiopatología. Por eso insisto mucho de eso. Cecilia Alvarado. Sí, doctor. Cecilia, ¿qué es la sindesmosis? ¿Qué es la sindesmosis? ¿Qué es la sindesmosis? ¿Me escuchó? Sí, adelante. Pues es una articulación fibrosa donde la tibia y el peroné pues se van a articular y están unidos. O sea, esto va a hacer que se una y se pueda tener el movimiento del pie. Bueno, a ver, imágenes, a ver, pásenme algo de las articulaciones, de ligamentos. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Bueno, esos ligamentos largos plantares. Más adelante. No hay, bueno. Vámonos adelante. No hay una imagen donde esté el tobillo. A ver. Donde esté el tobillo, porque ahí les voy a explicar. Bueno, están los ligamentos, los músculos. A ver, anteriores. No hay una donde esté el tobillo, no hay alguna imagen del tobillo. No, doctor. Bueno, a ver, antes. Bueno, ahí déjenmelo, está bien ahí, fíjense bien. Esto va a tener relación con la sindesmosis. Las sindesmosis no son más que un ligamento, es un ligamento. Sí, ligamento peroneo tibial o tibio peroneo, que es anterior y posterior. Y tiene más o menos o sea, su función es unir el peroné con la tibia, ¿sí? En su parte inferior. Y obviamente hace a que el tobillo se encuentre unido, ¿verdad? O sea, no se separe, ¿sí? Y entonces obviamente esto nos da estabilidad. Entonces cuando se rompe el ligamento, pues tenemos que hacer una serie de medidas, de tratamientos, incluso hay fracturas del tobillo, lo vamos a ver bien cuando veamos las fracturas de tobillo. Pero vayan teniendo la idea de la sindesmosis. La sindesmosis, en términos generales, es una parte fibrosa, ¿sí? Es una parte fibrosa, sindesmosis. Y en este caso une la tibia con el peroné y eso es lo que nos da estabilidad. Muy bien. Esteban, ¿qué más nos puedes decir de la anatomía del pie? Sí, doctor. Pues sobre anatomía del pie ya hablamos sobre articulaciones, huesos, estábamos en músculos. Creo que hace falta mencionar lo que compone el paquete vascular. Así por encimita, pues es el tendón tibial posterior, el tendón del flexor largo de los dedos, la arteria tibial posterior, el nervio tibial y el tendón del flexor largo del dedo gordo también. Sí. ¿Qué más podemos mencionar? ¿Qué más? Bueno,
Mira, aquí doblemente que nos están diciendo de la serie de ligamentos que tenemos, el calcáneo navicular, o sea, va del calcáneo a lo que viene siendo el escafoides, el ligamento astrágalo navicular, tenemos el ligamento calcáneo navicular plantar, tenemos aquí el ligamento bifurcado, ¿verdad? Bifurcado, que es el famoso del seno del tarso, ¿verdad? O en Y, algunos llaman, ¿verdad? El astrágalo calcáneo interóseo, y está el ligamento astrágalo navicular. O sea, aquí tenemos ligamentos importantes. A ver la que sigue. Bueno, aquí es importante lo que estamos mencionando y la anatomía. Si ustedes ven ahí tenemos el tendón del peroné lateral largo, que ya los comentaba Lerma. El peroné lateral largo se va a insertar en la base del primer metatarsiano, ¿sí? En la base del primer metatarsiano, y obviamente está también en parte de las cuñas, la cuña interna, ¿sí? Y tenemos el ligamento plantar corto, y tenemos el tubérculo anterior y el ligamento plantar largo, y además el calcáneo navicular plantar. Aquí vamos a sacar provecho de lo que viene siendo el ligamento plantar largo. Fíjense bien. El ligamento plantar largo es un ligamento que va de la cara inferior del calcáneo, ¿sí? Y se va a insertar por delante en el quinto, el cuarto, el tercero y el segundo, las bases de los metatarsianos. Esto, el ligamento plantar, eso es lo que en la clínica llamamos la fascitis plantar. La fascitis plantar, o sea, eso es lo que se origina en lo que es el espolón calcáneo. Yo creo que han oído hablar del espolón calcáneo, ¿verdad? O sea, hay una ley que se llama ley de Wolff. Wolff, ¿qué quiere decir Wolff? ¿Qué quiere decir Wolff? ¿Qué quiere decir Wolff? ¿Lobo? Lobo. Lobo, claro. Wolff, lobo, ¿verdad? Es el lobo. Entonces, la ley de Wolff en traumatología y ortopedia dice que todo hueso que está sujeto a tracción o presión se deforma, ¿sí? Por ejemplo, tenemos simplemente el trocánter mayor. Doctor, perdón, ¿lo puede repetir, por favor? Sí. Todo hueso que se tracciona, se comprime, ¿sí? Se deforma. Todo hueso que hacemos tracción o que hacemos compresión se deforma. Gracias. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Ahí tenemos el ligamento plantar largo. Ese se inserta en la parte inferior del calcáneo. Y si se hace mucha tensión, hay otras características, unas causas de deformidad. Entonces, el hueso se va a deformar y entonces origina el famoso espolón calcáneo. Y si vamos a otros huesos, por ejemplo, el psoas ilíaco, ¿dónde se inserta el psoas ilíaco? Piedad Martínez. Piedad. ¿Está por ahí? ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante. ¿Dónde se inserta el psoas ilíaco? Adelante. Bueno, va de la cara anterolateral de las primeras lumbares. Sí, la apófisis transversa. Apófisis transversa. De las vértebras Sí. lumbares, llega hasta la línea pectínea. ¿Y qué más? Pues, ¿dónde se inserta abajo? Ya lo dijimos. al trocánter menor. Claro. Fíjense bien,
¿Recuerdan ustedes que dije que pasa por debajo del arco de Popar, se une con el ilíaco, el músculo ilíaco, en la pelvis, y ahí se va hasta abajo y se inserta en el trocánter menor? Ahí está un ejemplo de la ley de Wahl. Ahí está insertado un tendón, actúa y deforma el hueso. Ahí está una apófisis, un chipote, vamos a decir, una apófisis de lo que es, ¿no?, el trocánter menor. ¿De acuerdo? Y así podemos enunciar muchos ejemplos de la ley de Wahl. Entonces, repito, la ley de Wahl es aquella en la cual todo hueso se deforma cuando está sujeto a tracciones o compresiones. ¿Sí? Se deforma. ¿Ok? Bueno. ¿Quién va a la anatomía del pie? Carlos Cortés. Perdón, doctor. ¿Qué más de la anatomía del pie? Pues ya mencionaron lo que es el paquete vascular. Dime, ¿para qué sirve el pie? ¿Qué función tiene el pie? Sostenernos en posición vertical. Nos da el equilibrio. Nos da estabilidad y nos da el equilibrio. ¿Qué más? Pues nos permite mantenernos de pie. Por lo que usted ahorita nos está mencionando de que es un trípode. Ok. ¿Qué más? Pues otras funciones, pues no, la verdad no, doctor, pues solamente encuentro eso, o sea, que nos brinda estabilidad. García, Pamela, Isel, ¿qué funciones tiene el pie? También adaptarse a superficies irregulares. Claro, ¿qué más? Pues se traslada las fuerzas al caminar. Bueno, ¿qué más? Sirve para la deambulación. ¿Qué más? ¿Qué más? También como palanca. Bueno, puede ser. A ver, Ricardo Gutiérrez, ¿qué más? ¿Para qué sirve el pie? ¿Qué más? ¿No está por ahí? ¿Ricardo? Se le apagó su laptop, doctor. Me mandó una foto de... A ver, Jacqueline Guerrero. ¿Qué funciones tiene el pie, Jacqueline Guerrero Moreno? Doctor, pues, Pamela. Ya no se me ocurre ninguna más. Ya creo que ya dijeron todas. Sostén, ¿Todas? para caminar, lo de la palanca para crear impulso y poder seguir caminando. A lo mejor puede servir también como para contener el impacto al momento de caminar. Bueno, a ver, Sofía Enríquez. Pues también lo que mencionaron mis compañeros, no se me ocurre. No, leí también, no sé si sea también un órgano sensitivo. Claro, es un órgano sensitivo. Si ustedes se quitan los zapatos, fíjense bien, sensitivo. Y si ustedes, o incluso con zapatos, si ustedes con el zapato, ustedes pueden decir, esta superficie es rugosa, esta superficie está lisa, esta superficie está irregular, ¿sí? Los ciegos lo usan mucho al pie, o sea, el bastón, obviamente el pie es incluso el pie, jóvenes, ha habido escritoras que tienen un PCI y escriben a máquina con los dedos de los pies, tocan el piano con los pies, ¿sí? Ustedes con el pie pueden decir, esta superficie está fría, está caliente, o hay líquido, ¿sí? Entonces, es un órgano sensitivo, claro, es un órgano sensitivo. Julia de la Rosa, ¿qué más el pie? Julia de la Rosa. ¿Qué más? Pues es del aparato locomotor, nos sirve para movernos, para hacer diversas actividades. No sé qué más puedo agregar, doctor, creo que ya dijeron. Fíjense bien, hay gente que toca guitarra con los pies. ¿Puedo agregar algo, doctor? A ver, Hugo. Bueno, yo había leído que, por ejemplo,
para aumentar pues la capacidad de aguantar peso y tener más elasticidad, los pies estaban dotados de arcos. Principalmente pues teníamos el arco longitudinal del pie, el cual se dividía en lateral y medial, y también teníamos el arco transverso del pie. Claro, claro. ¿Qué más? O sea, bueno, sí, a ver, ¿qué más, Hugo? Bueno, pues estos iban a estar formados por lo que son la aponeurosis plantar, el ligamento plantar largo, el ligamento calcáneo cuboideo, si no me equivoco, el ligamento calcáneo navicular, y también creo que iba a estar provisto de apoyos dinámicos, por ejemplo, que sería la acción tónica de los músculos, y también pues la contracción activa y tónica de los tendones largos. Bueno, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Pues es todo lo que podría agregar. A ver, Lisbeth Borrego, ¿podrías agregar algo más? Lisbeth. Sí, doctor. Pues bueno, había leído que también, bueno, en los bebés, por ejemplo, que se los meten en la, bueno, eso no sé si es verdad, pero también lo bueno, decían que se utilizaba como una forma de curar enfermedades. Creo que se les llama homopatas, algo así, creo que se menciona. Bueno, indudablemente que aquí ya nos tendríamos que meter a otra situación, ¿verdad? Otra situación, que eso lo manejan mucho la acupuntura, ¿verdad? China, ¿verdad? Y obviamente ahí ellos tienen mucha experiencia en relación, pues es una medicina tradicional y que a través del pie anestesiando ciertas áreas, pues tienen relación con órganos y sistemas, ¿verdad? Eso es definitivo, ¿sí? Es una realidad. Pero no nos vamos a meter con eso, ¿verdad? No nos vamos a meter. A ver, Michelle Salmerón. ¿Qué Sí, más doctor. puede decir de la anatomía del pie? ¿Qué más? ¿Qué más nos puede decir de la anatomía del pie? Bueno, que pues el pie puede adoptar diferentes movimientos, como puede ser flexión dorsal, flexión plantar, aducción, abducción, supinación, pronación, inversión y eversión. Y pues en cuanto a su función, pues tiene dos tipos de funciones. La función estática, que le va a dar plasticidad, que es la necesidad de adaptar el pie a relieves inestables o relieves del suelo que están disparejos o desiguales. También de la función estática va a tener una función de firmeza, que esta le va a conferir pues estabilidad. Y además, pues el pie es importante porque transmite pues el peso del cuerpo hacia las extremidades inferiores. La función dinámica va a tener la función de recepción, que es la capacidad del pie para responder a la amortiguación del suelo cuando se apoya más o menos rápido, y la propulsión, que básicamente pues nos va a ayudar a la marcha, que es la restitución de energía acumulada en el momento de la recepción, y la aceleración para la marcha. ¿Qué más? A ver, permítame, Andrea Nava, ¿qué más nos puede decir de la anatomía del pie? Pues puedo hablar acerca de los ligamentos. Sí. Estos están divididos en 4 grupos, que son los colaterales mediales, los laterales, que son los peroneos, y los del seno del tarso y los tibioperoneos. Pues primero los peroneos pues están constituidos por el ligamento peroneo astragalino anterior, el posterior y el peroneo calcáneo. Los colaterales mediales, estos integran el ligamento deltoideo, y este a su vez está compuesto por 3 ligamentos superficiales, que son el tibio escafoideo, el tibio spring y el tibio calcáneo. Y aparte uno profundo, que es el tibio astragalino. Sí. Y luego los ligamentos del seno del tarso son los astragalocalcáneos.
que corresponden con el ligamento astragalocalcáneo y el ligamento cervical. Sí, Y, un Y, ¿verdad? Ok, ¿qué más? y pues por último los tibioperoneos anterior y posterior. A ver, permítame, Manuel Meraz, ¿qué mano puede decir anatomía? Manuel. Manuel. ¿No está? López Orozco Asprit. Sí, doctor. Sí, adelante. ¿Qué más nos puedes decir de anatomía? ¿Qué nos falta? Ay, pues no sé qué faltaría, pero pues ya hablamos de los ligamentos. No sé si ya dijeron lo de los músculos. Algunos, pero faltan algunos. A ver. Bueno, yo encontré que son 20 músculos. Sí. Que pues pueden ser los músculos plantares y dorsales. Sí. Que también se pueden dividir en... Bueno, los músculos dorsales pues se encuentran en el dorso del pie. Son los encargados de extender los dedos, como puede ser el extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Pues los músculos plantares, bueno, vi que se dividen en capas. Sí. En la primera capa está el abductor del dedo gordo, el flexor corto de los dedos y el abductor del quinto dedo. En la segunda capa tenemos lo que es el cuadrado plantar y los lumbricales. En la tercera capa está el flexor corto del dedo gordo, el aductor del dedo gordo y el flexor corto del quinto dedo. En la cuarta capa están los interóseos plantares y los interóseos dorsales. Sí. A ver, pásenme los músculos. Adelante. Ahí está. Ok. ¿Qué más? Pues no sé qué más, doctor. Bueno, indudablemente que todos esos músculos pues tienen sinovial, tienen ligamentos, tienen músculos y obviamente todos estos forman parte de una acción específica, ¿verdad? A ver, Lilia Hernández. Lilia. Sí, doctor. ¿Cuál sería la irrigación? Bueno, de lo que recuerdo es arteria tibial anterior. Sí. Esta dice que va a cruzar por debajo del extensor largo del dedo gordo. Sí. Y pues va a emerger lateral a esta misma. Da ramas a la región del tarso. Después continúa hacia el dorso del pie. Y pues más allá de ese punto se le conoce como la arteria dorsal del pie o también se le denomina peria. Sí. Y la arteria dorsal del pie también pasa por debajo del músculo extensor corto del dedo gordo. Y aquí emite la primera arteria metatarsiana dorsal y termina dividiéndose al entrar al primer músculo interóseo para unirse después a la arteria plantar lateral. Y ahora, pues, la arteria tibial posterior da la... Permítame, a ver, Carmen González Astorga. Carmen. Sí, doctor. ¿Qué más sobre la circulación? Pues lo que mencionaba de la arteria pedia, que también podía tener de rama la tarsiana medial, que estas pueden ser 2 o 3. También tenemos la arteria arqueada o dorsal, la plantar externa, las interóseas dorsales. A ver, Jesús Gómez García, ¿qué más de circulación? Jesús Gómez. Sí, doctor, aquí estoy. También nos leí sobre lo que era la arteria tibial posterior,
Sí. Se distribuye en lo que es el comportamiento posterior entre el grupo superficial y el profundo, y antes de penetrar en lo que son las dos hojas del ligamento anular interno del tarso y dividirse en sus dos ramas terminales, que son las arterias plantares internas y externas, la arteria tibial posterior pues nos da algunas ramas como las ramos articulares, ramos calcáneos internos, la arteria plantar interna, la arteria plantar externa. A ver, Chavarría, Arriaga, Cetri, Nefertari. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Qué más sobre circulación? E inervación. ¿Qué más sobre inervación, circulación? Bueno, de la inervación, había leído que pues es del nervio tibial y del nervio perineo común, que pues, ajá, y también de lo que es el nervio femoral, y de ahí se van a desglosar lo que es el safeno, el peroneo superficial, el peroneo profundo, el medial, el lateral, también el nervio sural. Sí, que está por atrás. ¿Ah? Y ramas que originan lo que es el nervio tibial y el sural. Eso es lo que leí de la inervación. Bueno, a ver, pásame las imágenes, por favor, la que sigue. Bueno, ahí tenemos el flexor largo de los dedos, ¿sí? Recuerden que está el flexor común de los dedos, flexor largo de los dedos, y el famoso flexor propio del dedo gordo, que es la parte interna del tobillo. ¿La que sigue? Bueno, ahí tenemos el aductor del dedo gordo, lo que viene siendo el flexor corto de los dedos, el flexor quinto dedo, todo lo que viene siendo, y el tendón del músculo peronatural largo, que ahí se mete, ¿verdad? Ahí se mete entre lo que viene siendo el aductor y también lo que es flexor corto del dedo gordo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos los interos plantares, los interos dorsales, y ustedes ven, ahí tenemos ligamentos que se unen de las cabezas del quinto, cuarto, tercero, segundo, primero, y es una línea ahí que sirve para la estabilidad. Y ahí están los ligamentos de lo que viene siendo las metatarsofalángicas y tarsometatarsianos, y además los músculos ínteros. ¿La sigue? ¿La sigue? Ah, fíjese, aquí viene lo que decía, lo que viene siendo la sindesmosis, el ligamento tibio peroneo, el anterior y el posterior, y vamos a ver que según esto nos va a dar la estabilidad del tobillo. Y está la membrana interósea, ¿verdad? Que obviamente, como en el antebrazo, hay una membrana interósea, ¿de acuerdo? ¿La que sigue? Bueno, ahí tenemos la articulación de tibio-tarsiana, ¿verdad? La que sigue. Aquí tenemos superficie articular del astrágalo, lo que comentábamos, ¿verdad? Que es una tróclea de la tibia con el astrágalo, y obviamente ahí tenemos el mayor lateral, el mayor medial, y obviamente ahí con sus carillas articulares, ¿verdad? La parte posterior, que es donde se inserta lo que viene siendo el tendón de Aquiles, ¿verdad? ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos todas las superficies articulares del astrágalo. La que sigue. Bueno, permítame antes. Esa, mire, si nosotros hacemos una línea perpendicular del cuello, a nivel del cuello y a nivel del cuerpo, va a ver que hay una angulación de 10-15 grados. Pero en el tema ya del tibio, de lo que es el pie equinovaro, vamos a ver que eso va a haber deformidades. ¿La que sigue? Bueno, aquí están los ligamentos laterales, el peroneo sagrino anterior, peroneo sagrino posterior, y además está el peroneo calcáneo. ¿La que sigue? Bueno, aquí tenemos todos ya los ligamentos de peroneo calcáneo, el cuboides, todos los ligamentos que hay entre el cuboides y el quinto metatarsiano, los ligamentos que hay entre
metatarsianos y el tarso, la que sigue, ligamento en Y, comentábamos, ligamento astrágalo anterior, ligamento el astrágalo peroneo posterior, ligamento calcáneo peroneo, la que sigue. Vamos a ver, bueno, el astrágalo, los ligamentos peroneo posterior, el peroné, la que sigue. Bueno, aquí están las articulaciones tibio-tarsiana ya con sus músculos, ¿verdad? La que sigue. Bueno, esto es importante, ¿eh? Es importante, es lo que yo les comentaba. El tibial posterior, el flexor común de los dedos, el flexor del dedo gordo y además, si ustedes ven, ahí está el paquete vasculonervioso. Ahí está la arteria tibial posterior, el nervio tibial y ahí pasa por la parte interna del tobillo, ¿sí? Y pasa ahí por ese sustentáculo tali del calcáneo, ¿sí? Esto es muy importante, ¿eh? Hay un retináculo del flexor, pero ahí por debajo de él pasa el paquete, los tendones, y en esa área es lo que se llama el famoso ligamento deltoideo. ¿La que sigue? Bueno, aquí están otra vez los músculos plantares, ¿la que sigue? Bueno, la porción superficial ligamento anular, el pedio, recuerden ustedes que a un lado del extensor, ahí tocan la arteria pedia y ahí ven el pulso pedio, ¿la que sigue? Bueno, aquí están las fuerzas, es lo que yo les comentaba, que las fuerzas llegan al astrágalo, el astrágalo obviamente va a distribuir las fuerzas en el pie astragalino, se va al astrágalo y esta a su vez lo sigue por el pie calcáneo, la que sigue a través de las trabéculas. ¿Sí? Obviamente aquí están las articulaciones. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, Arriaga, ¿qué aprendiste el día de hoy, Arriaga Ramírez? Pues los huesos del pie, ya vemos que son 26. En total, 54 dijimos, no. 52, sí. Las manos son 54. Ajá, ¿qué más? Que tenemos el astrágalo, el calcáneo, el navicular, los cuneiformes, el cuboides, las falanges. ¿Qué más? No sé, que está, que pues el pie es, una extremidad ya de la extremidad inferior, que, pues a diferencia del tobillo, pues el tobillo viene a ser una articulación. ¿Qué más? Yo no sé, ¿qué más le podría decir? A ver, ¿qué aprendiste, Gaitán David? Sí, doctor, pues más que nada ya todo así, lo más importante que me llevo es lo que dijo al principio, de que algunos ya lo consideran como órganos por pues, toda la complejidad que tiene, todos los huesos que tiene. Y pues sí, más que nada recordatorios de todo lo que vimos en anatomía o lo que suponía que debimos haber visto con tendones y todo. ¿Qué aprendiste, Guerrero Moreno, Pamela? Bueno, pues aprendí mucho de la anatomía del pie. Por ejemplo, lo que nos explicó de que el pie formaba un trípode, de que atrás el calcáneo y luego por enfrente iban a estar la cabeza del primer metatarsano y del quinto. También aprendí sobre los ligamentos y en cuál se inserta en cada uno de los músculos del pie, de los huesos del pie, perdón. Y pues sí, más que nada como que un repaso de lo anatómico que debimos haber visto ya. Muy bien. Bueno, entonces realmente a lo que voy es que tenemos que promover todo esto y además promover la actividad de la clase. Bueno, para mañana vamos a continuar con la presentación
de lo que viene siendo fracturas del mismo torácico y fracturas de tórax, ¿sí? ¿De acuerdo? Y el próximo jueves, pues el pie equinovar congénito, porque ya se nos está terminando el tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Algún comentario final? No, doctor, todo bien. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos mañana.